Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al tercer programa de Convencidos. Después de una semana de parate por el feriado del 2 de abril, volvemos con energías renovadas a hacer un nuevo programa. Estamos como siempre por hora60.com y si no podés ver el programa en vivo o querés repetirlo, podés hacerlo desde esta noche en el canal de YouTube de Hora 60. Hoy es un programa especial, un tema que realmente está en lo más caliente de la agenda actual. Mañana se va a estar empezando a debatir en diputados. En realidad van a empezar la ronda de visitas de especialistas, más de 1000 que van a estar hablando en diputados sobre el tema del aborto y de eso vamos a estar hablando hoy acá. Como siempre nosotros le contamos de frente a ustedes cuál es la postura que tiene ante cada uno de los temas nuestro programa. Y la postura que tenemos nosotros en frente al aborto es de estar totalmente a favor del aborto legal y gratuito, porque pensamos que nunca es una decisión feliz, por supuesto, pero sí que cuando estás entre la espada y la pared hay que tomar decisiones y que esto es lo que más genera soluciones desde nuestra postura. Todo es conversable, todo es debatible y para eso hoy tenemos el placer, de recibir a Romina Ayala, que es vocera del Frente Joven, una ONG que está a favor de las posturas, como se suelen llamar, pro vida o antiaborto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por haber venido. Somos todos, parecemos un programa federal porque venimos uno de cada punta de la provincia y de Capital Federal. Así que nos juntamos todos para hacer este programa. Esperamos que lo disfruten tanto ustedes como nosotros de este lado de la cámara. Bueno, para empezar, ¿cuál es la opinión que tenés vos como vocera del Frente Joven? Y recordando, ¿no?, que ya estuviste bastante canchera, me parece, porque ya estuviste la semana pasada con Nicolás Repeto en Telefe debatiendo sobre este tema del aborto, también con Chiche Hellum en Crónica TV, también con Sloto Viazda en la radio, así que, bueno, seguís con tu círculo, sí, con tu ronda de andar por los medios de comunicación. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre el aborto? Bueno, en primer lugar, nosotros pensamos que, tanto hablo por Frente Joven como Unidad Pro Vida, que es un conjunto de organizaciones que ya son más de 100 las que están en contra de los proyectos de legalización del aborto, porque en primer lugar pensamos que es muy irresponsable instalar este debate hablando de que es, como por ejemplo se ha dicho, la primer causa de mortalidad materna el aborto clandestino. Las cifras oficiales indican que la primer causa de mortalidad materna son los abortos, la primera causa de mortalidad materna son aquellas que se producen por causas obstétricas directas e indirectas. ¿Qué significa? Que las mujeres en Argentina mueren queriendo tener a sus hijos, no queriendo abortarlos. Son 205 mujeres las que mueren, y estas son estadísticas de 2016, del 2017 todavía no están. Entonces, hablar como la primera causa de muerte materna es muy irresponsable por parte del Ministro de Salud, que ni siquiera conoce sus propias estadísticas. Más allá de esto, consideramos que es irresponsable. ¿Por qué? Porque en Argentina hay problemas gravísimos, como por ejemplo de desnutrición. Las estadísticas del mismo año indican que murieron 925 personas de desnutrición, como dije en otras notas, en un país que está lleno de comida. Se suicidaron 585 mujeres, de las cuales la mitad tenía menos de 30 años. Y si a eso sumamos otro montón de problemas, no solo de salud, sino problemas sociales que en este momento hay, es irresponsable dar un debate en un marco así. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que nos une con las que proponen el aborto una cosa, que es, nosotros queremos salvar a la mujer, y nosotros sabemos que ellas, seguramente de buena fe, piensan que el aborto es una solución, pero para nosotros no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque el aborto es un fracaso social, es un mal parche. ¿Por qué? Porque nadie le habla a las mujeres de cuáles van a ser las consecuencias que ella padece después, porque padece consecuencias, o sea, todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. En el caso del aborto, las consecuencias no solo pueden llegar a ser físicas, en algunos casos muy graves, sino psicológicas. Y en tercer lugar, lo que se está debatiendo actualmente en el Congreso es una ley que es eugenésica, discriminatoria,
de descarte, que responde a una política a la que nosotros no queremos ni vamos a adherir, porque instala de alguna manera ciudadanos de primera y de segunda categoría. En la ley se habla de que el niño por nacer que tenga malformaciones fetales graves, en los que pueden entrar el síndrome de Down tranquilamente, puedan ser abortados. Y ahora yo me pregunto, ¿nosotros tenemos el carnet de normalidad para dárselo al niño por nacer? ¿Acaso todas las personas que tienen plenamente sus capacidades son las mejores para la sociedad? Me parece que estamos dejando de lado en el debate la voz de esos niños por nacer, y eso no lo podemos hacer porque ellos tienen derechos, ellos son argentinos, los derechos de ellos están amparados por la Constitución. Entonces nosotros pensamos que el debate lo tenemos que plantear, pero con estadísticas reales, tratando de solucionar los problemas y poniendo el foco en lo que lo tenemos que poner, que es que esas mujeres no lleguen a ese estado en el que tengan que pensar en el aborto como una solución, sino que puedan contar con el acompañamiento del Estado desde lo educativo, desde lo sanitario, para que puedan llevar adelante su embarazo. Así que... Bueno, empezamos con los puntos de desencuentro, más allá de que la idea, siempre les contamos a toda la audiencia, es que podamos buscar escuchar al otro, pensar en lo que nos dice el otro, y para que siempre lo que choquen, lo que luchen sean las ideas y no las personas, que nadie salga ofendido, sino que esto termine siempre con un saludo fraterno, por supuesto. Pero justamente vos comentás que porque hay un montón de otros problemas, como por ejemplo la desnutrición y el suicidio, que también son grandes problemas sociales, no les parece justo, si se quiere, o oportuno empezar a debatir este tema. Parece entonces que queda como un, bueno, si no se puede todo, no se puede nada, y al final, ¿qué hacemos entonces? Porque no se soluciona un tema, tampoco se toca este. ¿Por qué no solucionamos por lo menos este tema, que es el del aborto? Claro, bueno, como te decía, cuando se recurre a hablar del aborto concretamente, lo que se está haciendo es empujar el aborto es una solución violenta, porque muchas veces la mujer que desea abortar no lo hace porque ella desea hacerlo, sino por cuestiones circunstanciales de su entorno, porque su pareja la obliga, porque sus padres le dicen que es muy joven, incluso porque ella misma puede pensar, no me estoy arruinando la vida, estoy empezando una carrera. Entonces, para nosotros, que la mujer tenga cabal conocimiento de qué significa tener ese hijo dentro de su vientre y qué significa darle la oportunidad de vivir, es importantísimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la decisión que tome ella la va a llevar para siempre con ella. Y dar este debate diciendo que, qué sé yo, mi cuerpo es mío, yo decido qué hacer con él. El ADN del niño es completamente distinto al de la madre. O sea, es una persona que está en su cuerpo, no es su cuerpo. Entonces, de alguna manera, si nosotros habilitamos el debate, decimos, bueno, listo, en Argentina la madre puede decir si su hijo vive o no vive. Y me parece que una sociedad que aspira a ser progresista o aspira a ser entre las primeras de los países que protegen los derechos humanos, el derecho más fundamental que tenemos es el derecho a la vida. Entonces me parece que lo que podemos hacer para evitar esto, que no es una solución, sino que es otro problema, es un problema que intenta arreglar otro problema, los problemas con problemas no se arreglan. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, no hay que llegar al aborto porque no es solución. Entonces, ¿qué hacemos con estas mujeres? Empezamos a hacer prevención desde la juventud, educación, contención social. El aborto no es solución, el aborto es otro problema. Es que justamente con el tema de la contención, de la educación sexual, es algo que todas las personas que están a favor del aborto también lo apoyan y que le exigen al gobierno medidas eficaces con respecto a esto. Justamente un país con características similares, si se quiere, a la Argentina, en algunos puntos, digo, porque a veces compararnos con países del norte de Europa nos parece un poco distante, es justamente Uruguay, ¿no? Uruguay ha aprobado el aborto desde hace unos años, pero fue desde el año 2012, 10 años antes ya venía trabajando con lo que se llama el modelo Uruguay, un protocolo por el cual hicieron un modelo de reducción de riesgo y daños del aborto inseguro. Entonces, justamente, desde el Estado, tomándolo como una política pública, hicieron que los médicos, como todavía era ilegal, igual que pasa actualmente en nuestro país, no pudieran recetarte el misoprostol, que quizás muchos no lo saben, pero en Argentina, básicamente, sobre todo encarado desde un momento temprano, se trabaja más por la vía química que por la cuestión quirúrgica en el aborto. La droga se llama misoprostol y justamente
a través de la concientización de las personas que iban a hablar con los médicos y con trabajadoras sociales, etcétera, y con psicólogos, podían decidir o no después si se hacían el aborto por su lado con pastillas, y entonces era la consulta antes y la consulta después. Te ofrecían esto, después no te aconsejaban, no te recomendaban, no te recetaba el médico, pero sí te daban toda la información, justamente porque había un Estado que se hacía cargo de una política pública, de un problema público de salud, y brindaba las herramientas. Ahora parece que al cerrar el debate ni siquiera vas a poder contar con esa información, a no ser que quedes en la buena voluntad de una ONG, por ejemplo, que está buenísimo que le pongan toda la voluntad, pero tiene que agarrar al Estado este tema. Las estadísticas con respecto, bueno, concretamente, antes de que me olvide, lo que te quería contar es que en Uruguay, puntualmente cuando se hizo la campaña, lo mismo que en Argentina, siempre se inflan las cifras de abortos clandestinos. En Uruguay decían que eran 160.000 los abortos clandestinos que se hacían. Después de la legalización del aborto, el primer año hubo 6.700. Sí, igual cuando empiezan a discutir los números, sinceramente, yo no puedo no ver la discusión de no eran 30.000 desaparecidos, eran 8.000, eran 6.000, eran 6.000. Estoy de acuerdo. Ponernos a discutir si son más o son menos, cuando sabemos que el problema es cuando uno dice hay un problema que no existe, no hay tal. Ahora, si existe y es un problema enorme como lo es, empezar a discutir si son tantos miles o no son tantos miles, sobre todo porque como es ilegal en nuestro país y como era ilegal antes en Uruguay, era imposible saber con la ciencia cierta, y por eso si se legaliza se va a poder saber con cifras del Ministerio de Salud realmente cuántos son los casos, y vamos a dejar de debatir en esto que no nos lleva a nada, ¿no? Claro, el problema es que en base, yo comprendo y estoy completamente de acuerdo, no importa si son 1.45 o 132.000. Si fuera uno sería un tema distinto. Ahora, si son 8.000, son 10.000 o son 100.000, es un problema enorme. Pero mira, ¿no te parece un poco curioso al menos el dato? Porque si vos entrás, digamos, el caballo de Troya, es decir, son 160.000, es un número muy grande. Ahora, hay una realidad, pero no responde a eso. Y pone en foco algo que no es. Entonces yo me pregunto, ¿y si los recursos del Estado, en lugar de dedicarlos a financiar el aborto, que en definitiva es algo que se puede evitar haciendo prevención, los dedicamos justamente a hacer la prevención? Porque no nos olvidemos que un montón del presupuesto del Estado se va a ir para financiar esto, cuando tenemos otras cosas más urgentes. Sí, entonces, de alguna manera... En Uruguay pensaban que era arriba de un 30%. Bueno, pero acá tenemos estadísticas oficiales. Arriba de 30% hace 25 años y ahora están en un 8%. Son los más bajos de la región después de Canadá, los uruguayos. Con 10 años del modelo Uruguay y con ahora 6 años del aborto legal y gratuito. Por eso, pero de todos modos, que nosotros digamos que no tenemos estadísticas oficiales no se corresponde con lo que tenemos, porque tenemos estadísticas oficiales que nos dicen exactamente cuáles son y cuántos son los casos de muertes por abortos. Tampoco está discriminado si es abortos clandestinos o abortos espontáneos. Ahora, vos no tenés esa cifra discriminada, pero tenés que son 43. ¿Por qué? Porque, digamos, si llega una mujer y se muere en el hospital, en el acta de defunción tienen que poner un motivo. No pueden inventar un motivo y no pueden disfrazar un cuerpo. Si está ahí, se puso. Entonces esa estadística es lo que nosotros tenemos para manejarnos. Sí, el ministro justamente de Salud del kirchnerismo, también había estado antes en Salud, antes del kirchnerismo, Ginés González García, justamente dijo esta semana una nota a Clarín que hay 50.000 internaciones post-aborto y que, como se multiplica, como bien decías vos, por 6, por 7, bueno, cuestiones que saben las personas que están especializadas en estadística, que saben, bueno, si esto es lo que se registra, todo esto, que son los casos más graves, los que más se complican, hay, mediante un montón de cuentas y cuestiones que no son azarosas, por supuesto, hay todos estos otros que son un cálculo, porque justamente es ilegal, no se puede tener un número fijo, que son las estadísticas con las que va manejándose un Estado y que por eso llegan a un número de unos 360.000 abortos anuales, más o menos, ¿no? Digo, pero esto lo dicen lo decía el mismo ministro de Salud de la Nación, digo, y en base a estadísticas que hicieron ellos mismos, mandaron a hacer ellos mismos. No es algo que se le ocurrió a una feminista dando vuelta por ahí. Digo, no, está bien, pero ¿cuál sería la pregunta? Empezar a debatir con el número. Digo, me parece que el caso en sí es qué hacemos con los abortos que se hacen. Porque por más que lo prohibamos, por más que pongamos penas aún más fuertes a las mujeres que aborten, va a seguir habiendo abortos. No, de todos modos me parece ninguno de los proyectos que se presentó actualmente estipulan poner penas más graves de las que hay. Igual te cuento, las penas que hay actualmente por un aborto para la mujer es de 1 a 4 años. Mujeres presas por aborto, muy difícil encontrar. La tasa en relación
entre los delitos denunciados, digo delitos en general, no sé, de robo, narcotráfico, a todo lo que se te ocurra, entre los delitos denunciados y los que efectivamente cumplen pena, en el año 2015 era de 1,4%, es decir, ínfimo. Sí, o sea, no funciona. No hay denuncias contra las mujeres. No solo contra las mujeres, no hay denuncias, o sea, de todas las cosas, de los crímenes que se denuncian, solo el 1,4 llega a tener una sentencia. Entonces, decir, están metiendo presas a las mujeres, tampoco se corresponde con la realidad. No. Realmente no pasa. Es algo que sigue en la ilegalidad, que se hace por miles, pero que sigue sin tener... con respecto al tema de la... leyes, más fuertes ahí, sigue pasando. No lo van a poner porque nadie plantea eso, por suerte, por lo menos por ahora. Que no lo escuche Olmedo, por ejemplo, el diputado Olmedo, porque capaz se le ocurre algún numerito contra la mujer que aborda, porque es así. Bueno, con respecto al tema de la legalidad versus ilegalidad, dos cosas. Que el aborto legal, a Keila la mató igual. Nosotros mandamos un videito a la producción, no sé si van a tener oportunidad de pasarlo después, que es el caso que se dio en Esquel de una chica joven que llegó al hospital y en el marco del protocolo de aborto no punible se le practicó un aborto y ella a las 48 horas falleció. Entonces, me parece que también hay que ser conscientes a la hora de decir, bueno, no, el aborto sí es legal, no pasa nada, no corre riesgo la mujer. Como te decía al principio, es un problema para tapar otro problema. El aborto no le va a solucionar la vida. Lo que sí le va a solucionar la vida es que nosotros como sociedad y sobre todo desde el Estado, los recursos que haya, los destinemos a la prevención, a la educación, a que esa mujer pueda salir adelante, que tenga un sistema de salud íntegro, pero no... Esto, ustedes tienen estadística de que pasa muy seguido esto de una mujer que utiliza misoprostol para abortar entre las 10, 12 semanas, después fallecen. Mira, en España y en Francia el misoprostol está prohibido, porque lo que hace es desencadenar una hemorragia que dependiendo la dosis y dependiendo del profesional pueden o no controlarla. O sea, estamos hablando de que, como te decía, estamos ofreciendo un problema como solución. Sí, y como vos decías, los mayores problemas que se presentan con el misoprostol son los países que no lo aprueban porque la legislación no lo quiere así, la gente lo consigue de alguna otra manera haciendo que utilicen medicamentos de forma ilegal que muchas veces no tienen las condiciones que tiene cualquier medicamento, desde una aspirineta hasta algo contra el VIH. Digo, realmente cualquier medicamento tiene que pasar por ciertas cuestiones del Estado que cuando son legales se puede hacer y cuando se compra en el mercado negro muchas veces no pasa. Y segundo, que no tienen todo el acompañamiento de estudios y de la posibilidad de que te enseñe un especialista de la salud. Entonces la gente va probando como hacía antes, a prueba y error, y a prueba y error quiere decir que muchas personas terminen perdiendo la vida. Bueno, pero de todos modos, si vamos a decir, bueno, listo, entonces fijémonos, volvemos a lo que estábamos antes, vamos a destinar los pocos recursos, que si estamos diciendo el Estado está complicado, tiene pocos recursos, bueno, listo, los vamos a dedicar a esto cuando esto tiene otra solución que viene mucho antes. Me parece que quizá el debate podría plantearse justamente antes de llegar a esto como solución. Y a estas mujeres que va a seguir pasando, si nosotros legalizamos el aborto, no les hacemos ningún favor. Pero ningún favor, ¿por qué? Porque en los casos en los que ella llegó a un aborto porque tuvo un entorno social violento, social, familiar, violento, nosotros no lo sacamos de ahí. Le dijimos, bueno, está bien, hacete el aborto, pero no me importa tu familia, de dónde venís, si eras pobre o no, si pudiste estudiar o no. Y me parece que a las mujeres pero eso... ¿Alguien plantea eso, que a nadie le importa que sea un aborto y que nadie las acompañe? ¿Cómo se alguien plantea eso? Nadie plantea eso. También los proyectos a favor del aborto plantean que las mujeres sean acompañadas y que haya un montón de cuestiones alrededor de esa mujer. Mira, nadie dice, bueno, hacer un aborto y nunca más. Digo, por supuesto que los hospitales son lugares de contención que tienen grupos interdisciplinarios de profesionales justamente que podemos discutir después si a veces funcionan bien, funcionan mal, están todos los que tienen que estar según el Estado, si no, si están de paro. Todas las cosas que a veces la realidad sabemos supera a la idea, ¿no? Sí. Pero digo, en la idea los hospitales son justamente lugares de contención donde si se pasa por la legalidad se puede tener todo ese marco de contención. Si pasa por la ilegalidad no se puede llegar desde el Estado a esos lugares. Me parece a mí que plantearlo y darle un marco de legalidad no va a ayudar a las mujeres, no nos va a ayudar como sociedad y que para llegar a, como decíamos antes, ser una sociedad verdaderamente inclusiva, lo que tenemos que hacer es preocuparnos por todos. Porque acá, como vos decís, ¿qué va a pasar con esas mujeres? Ahora, yo hago la pregunta al revés. ¿Y qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a pasar con todos esos niños que no llegan? Que no llegan y podrían haber llegado. Y que podrían haber tenido una vida, quién sabe cómo. Digo, ¿nosotros somos dueños de la vida de esos niños? ¿Nosotros somos una sociedad que va a decretar qué argentino nace y qué argentino no?
siendo que hoy en día nuestra ley, nuestra Constitución los protege. Sí. Ahí está el debate también, embriones, fetos o niños, cada uno lo va a plantear desde su lugar. Vamos a hacer una pequeña pausa acá, te dejamos tomar un poquito de agua, de aire también. Vamos a ir a una canción, en este caso Sudor Marica, Vivas y Furiosas, y ya seguimos con el segundo bloque de Convencidos. Seguimos con Convencidos, hoy estamos debatiendo sobre aborto, no lo dije antes, pero por supuesto, por si quedaba alguna duda, la señal de tránsito que ponemos para hoy es mano única. Realmente hoy estamos yendo en la dirección en la que nosotros pensamos, en la línea editorial que tiene este programa. Estamos a favor del aborto y estamos con Romina Ayala, vocera del Frente Joven, que están en contra, por supuesto. Quería consultarte, Romina, tu opinión, o la opinión del Frente Joven en realidad, sobre los métodos anticonceptivos. No sé si es el caso de ustedes, pero muchas organizaciones estaban en contra de tanto los métodos conceptivos como la educación sexual integral en los colegios, ¿no? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes? Mira, nosotros consideramos que con respecto a los métodos anticonceptivos, es como que se puede analizar una doble vertiente. En primer lugar, que hoy en día los jóvenes, ni hablar los adultos, tienen acceso irrestricto a métodos anticonceptivos. Es decir, en cualquier farmacia, en cualquier supermercado, en cualquier lugar pueden conseguir anticonceptivos, tanto varones, mujeres. Todos tienen acceso a prevención. Al menos nadie se los impide, a eso me refiero. Ahora, solamente con eso no alcanza. ¿Por qué? Porque si alcanzara, no veríamos que, las enfermedades de transmisión sexual siguen en aumento, los embarazos adolescentes se siguen dando. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema grave y es justamente en el tema de la educación sexual. ¿Por qué? Porque la educación sexual no solo se tiene que implementar, sino que se tiene que implementar de una manera integral. ¿Para qué? Para que los jóvenes y también los adultos, que muchas veces parece que saben todo, pero no lo saben, tengan un respeto integral por el propio cuerpo, por la propia dignidad, y que sepan y puedan elegir más plenamente a partir del conocimiento cabal de su propia sexualidad. ¿Está? Entonces me parece que la educación sexual tiene que estar dada en un marco integral. ¿Están a favor entonces de la educación sexual? Sí, tiene que haber educación sexual y de modo integral. Perfecto. Y los anticonceptivos, eso ya queda librado a la elección de cada uno, y cada uno sabrá cuál es el más apropiado según la ideología que tenga. ¿Ustedes están a favor en contra desde Frente Joven de los anticonceptivos? No nos oponemos. No se oponen. Y la educación sexual integral, digo esto que como algo entendido como algo más de la currícula obligatoria que tienen los colegios de todo el país. ¿Eso están a favor también? Mira, lo hemos conversado, no sé si puedo decir, yo no me voy a hacer cargo de que Frente Joven tiene una posición oficial, pero lo que considero es que justamente la sexualidad es algo que es importante para todos como sociedad, pero también es un tema muy delicado y privado de cada familia. Entonces decir, voy a avasallar yo con enseñar esta forma de vida, esta forma de protección o esta forma de... Me parece que tiene que haber un ámbito en el que el Estado pueda actuar y un ámbito que también sea para la familia según la creencia de cada uno, porque tampoco podemos pasar por arriba de cuestiones personales, familiares, que terminen vulnerando los derechos individuales de cada uno. Es que justamente movimientos pro aborto, no sé si es el caso de ustedes, no quiero meter a todos por supuesto en la misma bolsa porque siempre es injusto, es que estas materias, estos contenidos que tienen que estar instalados no pueden ser negados por la familia, como yo no puedo ir a decirle a la maestra de mi hijo no le dé geografía o no le dé matemática. Es algo que está en la currícula, que está por ley y sin embargo no se puede implementar porque justamente movimientos pro vida lo impiden y muchas veces también se genera el mito de los docentes de que van a tener problemas y no se animan a hablar con los chicos lo que tienen que hablar y que realmente es algo que puede ser trascendental en la vida de cualquiera de ellos. Sí, me parece que a lo que hay que apuntar justamente no solo a la educación, sino que sea, yo hago hincapié sobre todo en el integral, porque cuestiones básicas, decir cómo se usa un anticonceptivo, cómo se usa otro, pueden llegar a acceder con más facilidad. Ahora, la educación integral, la que los haga valorarse como personas, respetarse y aprender que si uno tiene un proyecto de vida real, todo lo otro se va a desencadenar con más naturalidad. Escuché a una señora decir, no hay mejor anticonceptivo que un proyecto de vida. Y de alguna manera tiene razón. ¿Por qué?
Porque si tiene metas y tuvo la suerte de tener la prevención y la educación, se va a cuidar de modo de poder lograr esas metas, y cuando la edad o cuando la vida se lo indique, cuando lo decida, va a poder formar una familia plenamente, habiendo podido conseguir las cosas que quería, habiéndose podido realizar. Entonces me parece que hay que enmarcarla, pero en un marco integral, digamos. Somos cuerpo y tenemos, no sé, alma, o como le quieran decir, espíritu, lo que crean. Bueno, pero somos compuesto, entonces ni extremo para un lado, ni que solo material y bueno, los métodos, listo, porque si fuera solo eso, nosotros parte de eso ya lo tenemos en la sociedad y no conseguimos nada. Sí, es que la educación sexual integral abarca también eso, no solamente el preservativo se pone así y listo, sino que tiene que ver con cómo se vive la sexualidad de uno, de la no violencia en la sexualidad, tiene que ver con todo eso, ¿no? Esto ya desde el proyecto, desde la ley misma. Y con respecto a las mujeres, ¿no? Porque vos decías recién una frase de alguna persona de esto de que el mejor método conceptivo es un proyecto de vida. Muchas veces, por más que uno sea una persona ordenada, prolija, cuidadosa, etcétera, los métodos anticonceptivos fallan. Y una mujer, descubre de repente que está embarazada cuando no tiene ninguna intención de estar embarazada y tiene infinitas posibilidades personales de no tener ganas de tener ese hijo, como no es el momento económico en su vida, no es el momento emocional en su vida, no quiere tener un hijo con esa persona con la que quedó embarazada, y así un montón de cuestiones por fuera de cuestiones muchísimo más traumáticas, como decíamos recién, como la violencia de una pareja violenta, ¿no? Etcétera. Esas personas, vos decías que, bueno, están decidiendo sobre la vida de otro, pero en realidad, ¿por qué se decide también sobre la vida de ellas? ¿Por qué tienen que tener sí o sí ese hijo que no lo desean? No es que no podemos hablar de que un niño por nacer está decidiendo sobre la vida de la madre. El niño no puede evitar una vez que está concebido y está en el vientre de su madre. Y muchas veces se lo intenta descalificar al sacarle la palabra niño o hijo, estamos diciendo, el feto. Bueno, sí, pero es hijo de esa madre. Entonces, esa madre podía tener todos los medios antes. Antes del embarazo, lo que tenés son infinitas posibilidades. Una vez que quedás embarazada, tenés, además de posibilidades, responsabilidades. O sea, te la tenés que aguantar. Si quedaste embarazada, por más que te cuidaste, pero falló porque hay un 1% de No, pero yo te hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros llegamos a este mundo hiperplanificados? No somos muchos. Yo tengo una familia de 6 hermanos. No sé si mis papás nos planificaron a todos. Tampoco creo que sean irresponsables. Pero me parece que un hijo no es un problema. Entonces, plantear el debate como un hijo igual problema... Sí, claramente es un problema. Mujeres que ya tienen muchos hijos y que no quieren tener más hijos. O mujeres que están viviendo una situación, otra vez lo que decíamos recién, de violencia con una pareja con la que ninguna le está costando, porque uno puede decir, que lo deje, ¿no? Fácilmente, que lo deje. Sabemos que no es tan fácil. No, si fuera tan fácil, no habría la cantidad de femicidios que hay. Tal cual, un montón de problemas al respecto. Entonces, es mucho más complejo que, si el tipo es malo, que lo deje. Esas mujeres quedan embarazadas, ¿por qué tienen que cargar sí o sí con ese hijo que no lo desean, no lo quieren tener? Y es más, se suma a un montón de problemas que esa mujer ya tiene, desde con quién lo va a cuidar, con quién lo va a criar, que no quieren que se críe con ese hombre que es violento, demás, con qué medios va a subsistir, como la imposibilidad que te da muchas veces, la cuestión económica de decir, yo de última me la banco comiendo caldo todos los días, a un hijo no le puedo dar caldo todos los días. ¿Por qué obligar que sí o sí esa mujer, que inclusive si quiso ser responsable, pero falló el método anticonceptivo, igual tenga que tenerlo, ¿no? Me parece que de alguna manera la respuesta está en esto que vos decías antes de finalizar el bloque anterior, que es la discusión de si es persona o no el niño por nacer. Lamentablemente también ahí hay muchísimas cuestiones en danza, pero me parece que la respuesta es simple, es dura, pero es simple. ¿En qué sentido? En el que si es un niño, si es una persona, no lo podés matar. Jorobate, porque no es jorobate, porque yo jamás le diré a una mujer que está desesperada o que incluso está angustiada, jorobate. Yo tengo una experiencia personal sumamente dolorosa, que fue el año pasado tuve un aborto espontáneo. Y en el momento en el que empecé con el proceso del aborto espontáneo, yo ni siquiera sabía que estaba embarazada. Por 48 horas
bueno, me hicieron estudios, me dijeron que tenía que volver en 48 horas porque no sabían si era un embarazo que empezaba o un embarazo que terminaba. Y en esas 48 horas para mí fueron súper angustiantes. Por eso yo nunca señalaría con el dedo a una mujer que se angustia porque va a tener un hijo. Porque yo en ese momento no estaba esperando quedar embarazada y por un montón de circunstancias personales me parecía que no era el momento más adecuado. Sin embargo, también me angustiaba, me angustiaba la idea de estarlo y me angustiaba la idea de perder el bebé. Pasaron las 48 horas, perdí el embarazo. Entonces, yo con una mujer que abortó tengo dos cosas en común. Yo no sabía que estaba embarazada y yo ya no tengo ese hijo conmigo. No fue por una decisión personal, pero me puedo poner en el lugar de esa mujer. Ahora, lo que yo me planteo es quitarse el hijo voluntariamente. ¿La va a hacer más plena? ¿La va a hacer más libre? ¿No se va a acordar siempre qué edad tendría su hijo, como muestran un montón de encuestas de los países donde las mujeres sí se hicieron los abortos, el síndrome, el estrés postraumático que sufren ellas? Entonces, me parece que decir, tenelo, te obligo. No, no es tenelo, te obligo. Lo que te digo es, lo otro te va a hacer peor. Matarlo vos, permitir que te hagan un aborto, te va a hacer peor a vos. Y eso no te lo vas a olvidar más, porque te pueden sacar el hijo del cuerpo, del corazón no te lo saca nadie. Que no te lo vas a olvidar, estamos todos de acuerdo. Por supuesto, yo soy hombre, no puedo quedar embarazado, pero sí, como casi todo el mundo, conozco a mucha gente que ha tenido que abortar y que lo ha hecho de forma ilegal, por supuesto, porque no hay otra variante en nuestro país. Y todas las que yo conozco, clase media, por supuesto, diferentes a las mujeres que han tenido que recurrir desde la desesperación y sin dinero a lugares horrendos, sin ninguna capacidad de higiene ni demás, esos lugares con profesionales que andás a ver de qué estilo son. Digo, todas me han dicho, menos mal que no lo he tenido, porque me hubiera complicado toda la vida con algo que yo no pensaba tenerlo para nada en ese momento, por la pareja que tenían, o por la edad que tenían, o por el momento de su formación académica, porque vivían con sus papás, por 10 millones de cuestiones, y la verdad que todas las que yo conozco, seguramente hay algunas que no digo que sean el 100% de los casos, pero que lo han hecho con mucha conciencia y que hoy están muy agradecidas y son las primeras en manifestarse. Le mando un abrazo a algunas, por supuesto no voy a dar ningún nombre, pero que hoy son las primeras que están manifestándose a favor del aborto, ¿no? Y no es que les da lo mismo, como dije al principio del programa, jamás alguien va a decir que es una decisión feliz. El tema es que cuando estás entre la espada y la pared hay que tomar las decisiones muchas veces que es la menos peor o la menos infeliz, y ahí después está el debate si está bien o no la decisión que tomaron, ¿no? Pero está también en la decisión personal de que pudieron decir, sí lo tengo, no lo tengo. ¿Por qué negarle ese derecho a esas mujeres que realmente no lo desean, sabiendo todas las consecuencias que tiene también que un hijo sea no deseado? No soy psicólogo, por supuesto, no me voy a poner a hablar de esto, pero cómo nos constituye como persona, cómo nos estructura la mente y la personalidad, el deseo desde la mirada inclusive de la madre. Cuando un hijo no es deseo es algo terrible, y ahí sí, las consecuencias de esos hijos, tengo mucha experiencia como acompañante terapéutico, como operador en adicciones, habiendo trabajado con gente con las más diversas problemáticas sociales que realmente han tenido mamás que no querían y no tuvieron otra posibilidad, ¿no? ¿Qué posición tienen ustedes en frente al aborto legal que hay hoy, que es, como mencionabas en algún punto vos, el tema de cuando hay riesgo para la madre, porque es el aborto terapéutico, y después los casos de violación, por supuesto, de violación hacia una mujer o del abuso, del atentado contra el poder de una mujer que no tiene sus facultades mentales como para poder rechazarlo. No son, son los únicos, puntualmente estos son los, si no lo sabían, son los casos, los únicos que, según el Código Penal argentino, están planteados desde las leyes como los posibilitadores de que el aborto se haga legalmente en nuestro país. En realidad, más que se haga legalmente, lo que hace el Código es que sean no punibles. El primer caso, que es un caso el más viejo, digamos. El terapéutico. Sí. ¿Qué quiere decir cuando hay riesgo hacia la vida de la madre? Exactamente. Lo que pasa acá es que el legislador lo que dice es lo siguiente. Bueno, igual se aclara bien en la ley porque dice... disculpame. Es el artículo 86, inciso segundo del Código Penal. Habla de si este peligro, o sea, el que atenta contra la vida o la salud de la madre, no puede ser evitado por otros medios. Es decir,
Lo habilita siempre y cuando sea última ratio, digamos. El último caso de que yo intenté salvar la vida de la madre sin terminar con la vida del niño, en este caso no lo voy a hacer punible. Pero tenemos que hacer una distinción. No es lo mismo decir no punible que decir legal. Cuando yo digo no punible, lo que estoy diciendo es, bueno, esto está mal, pero en este caso la pena va a ser distinta, va a ser más indulgente en atención a las circunstancias que hubo, que es lo mismo que se da en el caso de la violación. El legislador considera que en ese caso, en atención a las circunstancias que hubo, no se va a recurrir a la pena como se recurriría si no hubiera estado estas circunstancias de por medio, la salud de la madre, el caso de violación. Ahora bien, las penas en el Código Penal, el legislador las pone de alguna manera como tutor, porque en la sociedad, la generalidad de las personas van a cumplir las leyes sin necesidad de conocer al dedillo el Código Civil ni el Código Penal, nos vamos a comportar armónicamente y vamos a vivir en una sociedad armónicamente. Ahora, ¿las penas para qué sirven? En el caso del aborto, ¿por qué está puesta? Porque se tutela el bien jurídico vida. Entonces, para decir, bueno, no da lo mismo hacerlo que no hacerlo, ponen una pena, pero si vos la comparás con el resto de las penas que hay en el Código, es mínima, de hecho es excarcelable. Recién al tercer aborto probado podés llegar a acceder a una pena, o sea, vale, muy complejo. Prácticamente no hay ninguna mujer encerrada, primero porque hay muy pocas denuncias de los profesionales que quieren ser profesionales de la salud y no policías, y segundo, la justicia está colapsada. Los casos que se denuncian terminan no llegando a nada por lo general, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, nada, simplemente hacer esta distinción sobre el tema no punible versus legal. Bien, cuando se dice legal... ¿Y ustedes están a favor o en contra de esto que ya está en la legislación? Esto ya está, nosotros no podemos opinar sobre lo que ya está legislado. Está legislado, se cumple, es así. Perfecto. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a hablar de la mujer del bebito del balcón. Vamos a charlar un poquito de esto, seguramente lo conocen, la cara más visible de los movimientos pro aborto. Tercer bloque de Convencidos. Seguimos debatiendo sobre el aborto por posturas contrapuestas, pero la idea es que podamos terminar este programa, ustedes y nosotros, pensando si pudimos observar otros puntos de vista, quizás cambiar algo de lo que pensábamos, quizás tener más fortalecida la postura que ya traíamos antes de que comenzara el programa. Lo dije al finalizar el segundo bloque, está la mujer pro aborto, no pro vida, que caracterizada ya como la del bebito del balcón, que es la hija del abogado defensor del genocida Videla. Ella está haciendo una campaña con unos bebitos de plástico que los va colgando por los balcones y que se ha hecho algo realmente masivo, por lo menos la imagen de ella como quizás la cara más visible de los movimientos pro aborto. Ustedes marchan y a las marchas participa ella, participa gente también como Cecilia Pando. ¿En qué lugar se encuentran ustedes cuando se manifiestan con gente de este tipo de pensamiento, ¿no? Ella también, por ejemplo, defendió hace muy poquito en una entrevista muy difundida que los hijos de una violación también tendrían que ser considerados como algo aberrante del aborto y que tendrían que ser no abortados y tenidos. No sé, tiene una visión totalmente romántica del tema de la maternidad. Ustedes cuando marchan con gente como ella, como Pando, ¿en qué posición se encuentran? Mira, me parece que la defensa de la vida no es privativa de nadie en particular, y así como ella se manifiesta un montón de personas que quizás no compartan en todos los valores que tiene ella. Lo digo también en atención a que la marcha del otro día fue multitudinaria, había 200.000 personas, no creo que todas piensen exactamente igual que como piensa ella. Por otra parte, digo, para resaltar las personas que también marchan y se manifiestan gente de lugares súper humildes, súper pobres. Entonces me parece que identificar una marcha con una persona nada más es un poquito, es como si yo te digo, bueno, te identifico todo el movimiento feminista con una sola legisladora que haya tenido algún problema. No me parece lo más adecuado. Pero si es la mujer más caracterizada en los medios con el tema, es distinta a una legisladora. No me parece que sea la más caracterizada, eso no creo que sea así. Bueno, está muy bien. Te falta una materia para ser abogada, casi abogada como dijiste vos, y justamente, lo decíamos al principio del programa, va a haber una larga ronda de
personalidades profesionales y personas en general que están interesadas en el tema del aborto, hablando en diputados, porque se va a empezar a tratar este tema. ¿Cuál es la información que manejan ustedes con respecto a lo que podría ser una votación a favor o en contra del proyecto para legalizar el aborto? Mira, por el sondeo que tenemos nosotros, lo que sabemos es que las mujeres y los hombres que proponen la legalización del aborto en sus distintos proyectos todavía no llegan a sumar la cantidad de diputados necesarios para que el proyecto pase a la Cámara de Senadores. Seguramente va a pasar los debates en comisión y ¿Qué números manejan más o menos ustedes? Alrededor de 80 diputados a favor de los proyectos de despenalización y legalización del aborto, y más de 100 en contra de los proyectos, y también a su vez presentando otros proyectos que no despenalizan el aborto, sino que lo que hacen es instituir dentro de las mismas unidades sanitarias públicas unidades de contención y asistencia para la mujer embarazada, que son más específicas, la creación de asignaciones al niño por nacer y también incentivos económicos para la madre que desee llevar a cabo el embarazo que sea producto de una violación, en caso de que ella decida tenerlo, para acompañarla ya sea a ella o a la familia que decida adoptar este niño en caso de que la mujer lo quiera tener pero no lo quiera criar. Entonces no es simplemente un nos oponemos porque nos oponemos. Hay 4 proyectos, si no me equivoco, que lo que quieren hacer es debatir, pero justamente para que las mujeres no lleguen a decidir esto, sino que tengan mecanismos de contención y de prevención previos. Y en senadores está aún más complicado, ¿no? Los proyectos que se aprueben, porque hay más gente todavía a favor que en contra, inclusive que en diputados. Exactamente. En senadores es prácticamente imposible que pase según los sondeos que tenemos nosotros. Igual en Argentina ya sabemos que las votaciones se pueden llegar a dar vuelta. Yo tengo la esperanza de que no sea así, pero porque tenemos la esperanza de poder trabajar con todas esas mujeres y de poder llegar a persuadir a la sociedad de que esta ley no nos va a beneficiar como país, que va a crear una mentalidad de descarte de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y no queremos llegar a eso porque me parece que Argentina es un país que realmente le puede dar oportunidad a todos y a todas para que puedan nacer, para que puedan vivir, para que puedan educarse, y para eso tenemos que orientar los recursos a los lugares en los que verdaderamente hacen falta y de manera más urgente: nutrición, educación, como decías vos, plantear salarios dignos para todos los trabajadores, para los abuelos, para la tercera edad, ocuparnos de ello. Eso nos va a hacer a nosotros una sociedad más justa, más equitativa, no plantearnos si podemos descartar o no a los hijos que concebimos. Sí, decías justamente esto de descartar y demás. Muchas veces uno no puede ver el futuro. Sin embargo, hay muchos puntos en común que uno imagina con respecto a otros debates que han tenido grandes discusiones éticas y religiosas que tienen que ver con la ley del divorcio y la del matrimonio igualitario, donde se suponía que iba a ser algo como que a nadie le iba a importar más el matrimonio y se iba a divorciar todo el mundo porque sí, o que se iba a terminar con la institución familia, que se iba a casar, que se iban a terminar los matrimonios heterosexuales y que iba a terminar la raza, etcétera, etcétera. Un montón de suposiciones que al final terminó siendo algo similar a lo que ya se venía manejando de hecho, pero esta vez legalizado, reconocido por el Estado. ¿Ustedes piensan que qué va a pasar si se llega a aprobar el aborto con la cantidad de casos y con el futuro de la Argentina, básicamente, si esto fuera votado, ¿no? Me parece que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que en caso de que se apruebe, una de las cosas que se van a corroborar van a ser las mentiras que se están instalando en la campaña, como por ejemplo el tema de la cantidad de muertes que dicen que hay, la cantidad de abortos que se hacen por año, la cantidad de mujeres que llegan a esa situación. Eso se va a blanquear como pasó en Uruguay, que decían 150.000 y fueron 6.700. Bueno, sería algo felicísimo que se blanquee eso y que tengamos, gracias a que se apruebe el proyecto, que tengamos cifras oficiales, ahí se terminarían muchos debates. Me parece que más feliz sería tener a esas madres y a esos niños con nosotros. De todos modos... O esas madres eligiendo también, si quieren tener esos niños. De todos modos, Argentina, como país, es un país que si industrializara un poco más,
de todos los alimentos que produce, necesitaría gente que venga de afuera para poder trabajar y el país crecería, digo, económicamente. Entonces, digo, a nosotros no nos sobran argentinos. No es que, digamos, y aprobar esta ley lo que haría es justamente eliminar un montón de ciudadanos argentinos que pueden hacer de este país un gran país. También me parece que instalar el debate del aborto responde a intereses no del propio país. Un embrión todavía no es un ciudadano argentino, digo, no tiene un DNI, digo, igualmente es entrar en una discusión fina, pero... Ampara los derechos del niño por nacer. Pero igualmente, a ver, no se dicen 40 millones de argentinos y 300.000 fetos o 300.000 embriones. Claro, no, las estadísticas reales no, pero jurídicamente están protegidos y no podemos negar eso, como tampoco podemos negar otras realidades. Jurídicamente la protección la tienen. Sí, no, por supuesto que tengan derecho, está perfecto. Ahora, no sé cómo lo cuentan como un argentino más. A un embrión de 10 semanas... que todavía está totalmente en una formación tempranísima. No lo estamos contando como un argentino fuera del vientre de la madre, pero es un niño por nacer y tiene derechos, a eso nos referimos. Y si todos esos niños por nacer llegan a feliz término ese nacimiento... Ahí vas a tener una Argentina más. Está bien. Te hago una consulta, te saco un poco, quizás no te lo había adelantado antes, y si no tienen algo puntual, me lo decís sencillamente. Hablabas recién también del tema de la adopción. ¿Ustedes tienen planteado algo? ¿Conocen cómo es el tema de la adopción actualmente en la Argentina, la situación, y tienen planteado algún tipo de cambio para agilizar este tema o no? Porque puede ser que no, ¿eh? No, el tema de la adopción hace creo que 3-4 años se hizo un intento de agilizar un poco más el proceso de adopción, se agilizó un poco más de lo que estaba, pero no es un proceso de adopción óptimo. Así que yo creo que esa es una de las cosas que también se tendrían que rever, justamente para tener una opción más para aquellas madres que consideren que no quieren terminar con la vida de su niño dentro del vientre, pero tampoco lo pueden criar. Entonces, bueno, eventualmente, si ellas quieren llegar a dar su hijo en adopción, lo puedan hacer sin tener que esperar 2 años o más, que es lo que puede llegar a durar un proceso de adopción. Bien, cuando uno de los clásicos argumentos que se tiene en contra de las campañas pro aborto es que está favoreciendo todo un negocio ilegal por parte de clínicas que hacen muchísimo dinero a partir de la ilegalidad de esta práctica, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes a esto? Porque sabemos que hay muchos médicos y muchas clínicas que lo que mejor le viene es que esto no se legalice nunca para que puedan hacer sus negocios. En realidad, escuchando testimonios de Patricia Sandoval, que es una mujer que estuvo en varios medios de comunicación contando su propia experiencia de 3 abortos, y ella trabajó en Planned Parenthood, ella habla del gran negocio que es el aborto legal como gran negocio. Porque esto que vos decís sí es verdad, puede ser que algunos que actualmente lo practiquen se les termine el negocio, pero también existe una realidad. Hay multinacionales que ponen clínicas de aborto a 2 o 3 cuadras de una universidad, 2 o 3 cuadras de un colegio secundario, y hay todo un plan armado para venderte el aborto, estés o no estés embarazada. Sí, el capitalismo es así, encuentran todo un negocio. Exactamente, por eso. El tema es que cuanto más, lo más rentable son los negocios ilegales, por supuesto. Sí, pero de todos modos, financiar el aborto legal es de financiar las causas para las muertes reales que tenemos, que son, como hablábamos, causas obstétricas directas e indirectas. Mueren 6 veces más mujeres por eso que por un aborto clandestino. Entonces, ¿pero por qué financiar el aborto para ponerlo en el otro? ¿Por qué sacarían justo de este programa para poner en el otro y no se puede hacer? Estamos hablando en términos generales, difícilmente se puedan destinar recursos para tantas cosas. Entonces, si no las destinamos para los más básicos, que es dar vida y ayudar a las mujeres a tener a sus hijos, ¿cómo vamos a hacer para destinarlos en el sentido inverso? Me parece complicado. Es que a mí me parece sospechoso que siempre se hable que van a sacar dinero de ahí. Es como que dice, no, con el dinero del fútbol vamos a poder hacer más hospitales. No, son 2 cosas distintas. El fútbol por un lado, los hospitales por otro, y hay un montón de dinero que le entra al Estado por un montón de lugares que lo podés tomar desde ese lugar sin desfinanciar esto, ¿no? Teniendo diferentes partidas asignadas a diferentes cuestiones que no son tan prioritarias y que siempre son políticas de Estado donde vos estás diciendo, bueno, priorizo esto en contra de esto, ¿no? Que no va a quedar tan prioritario, sino como algo secundario. Y las 2 cosas me parece que pueden ser tranquilamente prioritarias como una política de salud importante para un Estado.
última reflexión, se nos termina el tiempo, ¿algo más que quieras decir? Bueno, primero gracias por el debate. Después, en segundo lugar, aclarar, por si no quedó claro todavía, que nosotros en ningún momento condenamos a una mujer que pasa por una situación así. Nunca, hay algunas que se llaman asesinas a las mujeres que No, abortan. yo Ustedes jamás harían esto. Jamás diríamos, yo personalmente nunca, y creo que todas las personas con las que comparto el espacio de Unidad Provida no lo harían, porque entendemos que es una situación de vulnerabilidad extrema la que lleva a una mujer a tomar una decisión así. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Quizás en el último minuto del programa encontramos el primer acuerdo en este tema. No, sería algo realmente cruel decirle asesino a una mujer así. Lo que sí nosotros animamos es a que todas las personas que realmente están a favor de la vida no solo se empiecen a informar, sino que empiecen a levantar la voz y a decir lo que piensan, porque hay muchas mujeres y hombres en este país que realmente defienden la vida de los dos, no solamente la vida de la mujer, y que se animen a decirlo y que se animen a conversarlo, porque esto no es un debate cerrado, y me parece que en la medida que podamos ser más inclusivos como sociedad tenemos un mejor futuro asegurado. Muy bien, muchísimas gracias por haber participado, esperamos que te hayas sentido cómoda y nosotros, por supuesto, seguimos pensando que estar a favor de la vida, en nuestro caso, es estar a favor de la legalización del aborto, porque va a seguir habiendo legal o ilegal, va a seguir habiendo aborto y mientras sea ilegal hay muchísimas más posibilidades y factores de riesgo que hacen que las mujeres y sobre todo las mujeres pobres sigan muriendo. Por supuesto, el debate no está cerrado. Ojalá que puedan informarse pluralmente de todo lo que va a estar pasando en todos estos días. Realmente estamos en un momento histórico de nuestra sociedad donde se va moviendo este tema por fin y esperamos que sea, por supuesto, lo mejor para la mayor parte del país. Los esperamos nosotros con Más Convencidos la semana que viene, como siempre, por hora60.com a las 18 horas en vivo.